El hueco en el muro, por la red de la diversidad. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Es un gusto, un placer compartir un tiempo con ustedes. El hueco en el muro, yo lo tengo siempre en la memoria desde muy joven, y así que es un placer estar en este espacio de reflexión, de conversa, de diálogo, ¿no? Bueno, yo soy de formación psicóloga, pero soy quechua, ¿no? Tengo un legado muy importante, creo, ligado a la medicina, con mi abuela, mi madre, y retomando nosotros que somos hijos de ciudad, pues hay ese llamado, ¿no? Más allá de la racionalidad moderna que te hace formarte académicamente, también está el otro llamado que a veces no lo comprendes de muy joven, pero que a medida que vas madurando vas retomando este camino, ¿no? Entonces de ahí pues me introduje a formarme en temas de medicina alternativa, y ahí llegué a la medicina tradicional, ¿no? Ahí empecé a retomar. No soy yo soy parte del Ayllu Urbano Nilamayu, así lo denominamos, que hacemos un trabajo en La Paz, en las laderas de La Paz, haciendo la recuperación de los saberes, pero las buenas prácticas también. Entonces hacemos un trabajo integral, como lo dicen modernamente, pero en realidad es un trabajo holístico de retomar nuestras formas de vida en la ciudad. Y así, pues también la salud es parte de esa concepción, el tejer es parte de esa concepción, el hacer cerámica, construir, vincularte a la tierra, sembrar, es parte, ¿no? Entonces, desde esa óptica, desde esa mirada, nosotros nos acercamos a la salud ancestral, ¿no? Tradicional, ancestral, que se denomina de esa manera. Y eso, hermano, inicialmente para presentarme, ¿no? Bueno, y no sé si ya puedo Sí, empezar. sí, dale, Noemi. Bueno, a mí me interesa mucho este tema de la salud, precisamente porque creo que hemos crecido, yo soy una de esas hijas, ¿no? Que ha crecido con mucho el temor, ¿no? A que la enfermedad nos mate, a que la enfermedad nos deje secuelas, y con esa concepción moderna que, que precisamente se ha instaurado en la medicina, con la incorporación del miedo, el miedo a perder siempre la vida, a perder algo, no tener control sobre algo, ¿no? Entonces estamos ligados a una racionalidad moderna de control, ¿no? De tener siempre, ver a la enfermedad como algo, como un enemigo. Entonces toda esta herencia médica, esta concepción nos ha limitado en comprender más allá, ¿no? De ese saber que se ha instaurado desde la academia, trascender esas lógicas. Y es así que hemos empezado, y precisamente con el tiempo del COVID, lo que se hizo en el barrio, en Alto Tacagua, precisamente, iniciamos el proyecto en ese entonces, en 2019, y vimos, ¿no? La gran necesidad de la gente de obtener una respuesta, ¿no? Ante tanta alarma, tanto miedo y colapso de los hospitales que no se daban abasto, que la gente del hospital, enfermeras, médicos, ya tenía miedo, ¿no? A atender a los pacientes. Entonces la gente prefería quedarse en casa y no ir al hospital a morir, que eso significaba para ellos. Entonces ahí es cuando decidimos retomar este tema fuertemente, el tema de nuestras concepciones sobre la salud, pero también la enfermedad, ¿no? Porque son ambos de entendidas dentro de una misma concepción, ¿no? No puede entenderse solo la salud únicamente, ¿no? Sino también es como hablar del equilibrio y desequilibrio, ¿no? Es como el blanco, el negro, pero no desde ese pensamiento dual, sino en complementariedad, en desequilibrios, pero con la búsqueda también del equilibrio, ¿no? Y es así que la concepción tradicional, ancestral, que ya tiene una antigüedad pues milenaria, ¿no? Más que esta ciencia académica moderna,
que apenas debe tener más de 200 años, ¿no? En el tema de la medicina, nuestros vínculos o la forma de abordar esta concepción de ambas, de salud y enfermedad, es totalmente radical, opuesta a lo moderno, ¿no? Sabemos que nuestro enfoque es pues totalmente criador, ¿no? Para nosotros la enfermedad es una persona, es alguien con el que debemos dialogar, es el que nos dice algo, que hay un desequilibrio en algo. Entonces, no solamente ahí la persona está enferma, sino todo el contexto. Entonces tenemos que ver, si bien podemos paliar con ciertos elementos los síntomas de una enfermedad, tenemos que hacer un diálogo mucho más profundo, y este diálogo no solamente es qué sé yo, paliando signos, síntomas de la persona, sino ya entrar en un ámbito de un diálogo sagrado, digamos, ¿no? De vincularte, preguntar por qué ha habido ese desequilibrio y quién vino a visitar, porque eso es para nosotros la enfermedad, es como una visita, ¿no? Si bien es cierto que este tema de las pandemias, ¿no? Ingresan con contundencia, es interesante, ¿no? Nosotros hemos recuperado dos experiencias en realidad, en una comunidad que en Tapacarí, si no me recuerdo mal, en la comunidad Hachamarca, sí, exactamente de Tapacarí, donde se renombró al virus, ¿no? Y no se lo hablaba o no se lo denominaba como COVID-19, a él le decían Capac Niño Malco. ¿Y por qué le decían así? Es precisamente por su carácter que tenía, ¿no? Entonces le dieron, para tener una relación de familiaridad con el virus, un nombre y una personalidad también, ¿no? Precisamente es una enfermedad, ellos lo veían así con impredecible, rápida, ¿no? Que elevaba rápidamente la temperatura en el cuerpo y rápidamente la persona podía fallecer. Entonces, desde ese diálogo, ¿no? La persona pues está en otra racionalidad, ¿no? Ya no vemos a la enfermedad con ese temor. Para nosotros es un sujeto con el que tenemos que dialogar y a ver qué quiere, ¿no? Qué quiere y cómo lo podemos despachar. Entonces, esa concepción creo que marca una ruptura abismal con esta concepción moderna de la enfermedad o de salud y enfermedad, que nos hace, de alguna manera, bajar, ¿no? Todo ese temor que genera la ausencia, digamos, que alguien no se vacune, que empiecen a aumentar los casos de ciertas enfermedades en ciertas épocas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es la vital diferencia que tenemos. Y en la zona, precisamente más bien de una chapalchaquera, que son las que venden las mesas y todo tratamiento natural que ustedes deben conocer, y Margarita Marca se llama esta tía, y nos compartía, ¿no? Que antes cuando venía un virus, ellos recibían con flores, ¿no? Con flores blancas y rojas. Ambas flores tenían que estar en un florero así presentable, bonito, sobre una bandeja, y alrededor tenían que estar dulces, ¿no? Y eso nos servía como que para recibir la enfermedad, pero también para despachar. Ese era como su alimento, y que no se alimente precisamente de la energía vital de las personas, y que siga su camino, ¿no? Porque no es que la enfermedad nosotros tenemos que hacerla desaparecer, la enfermedad siempre va a estar viva, entonces hay que recibirle, pero también despacharle, ¿no? Entonces prácticas como esas se han ido conociendo, ¿no? Durante la pandemia del COVID. Karina, me ponía a pensar en varias cosas, ¿no? A partir de lo que nos dices primero, de que las medicinas, la farmacéutica, esa académica inclusive, se origina también en esas medicinas tradicionales de todos nuestros pueblos, ¿no? La herbolaria, bueno, no voy a mencionar simplemente a lo que me ponía a pensar, ¿no? ¿En qué momento o qué cosas hacen que la medicina se distancie así tanto de la necesidad de
atender, de comprender y de resolver una dificultad, y se convierte primero en un negocio, ¿no? Eso nos lleva a rodear de secretos, de misterios, de generar miedos, ¿no? Para que se acuda a lo que se produce, ¿no? Como medicina en el ámbito, desde la mirada occidental. Ese es un elemento, ¿no? ¿En qué momento, cómo es que se da esa separación o en qué condiciones? Pero también la forma en cómo se la entiende tiene que ver con desechar esa idea de la eliminación de aquello que está acercándose o de aquello que es desconocido y está presente entre nosotros. Y esa lógica que mencionas, ¿no? De entender, tiene que ver con conversar con ello, ¿no? Con ese otro, en este caso la enfermedad. Me ponía a pensar de que es la única forma en que se puede, pues, entender y resolver, a ver qué es lo que quiere para poderle despachar, ¿no? Si actuamos como se ha hecho con el caso del COVID-19, que es lo más próximo que tenemos en la memoria, ¿no? De una amenaza a la que hay que eliminar, pues, evidentemente, no se llega a resolver nada, porque eso se va a hacer presente frecuentemente, ¿no? Simplemente quería hacerte ese comentario, Karina. Sí, precisamente creo que ahí es un factor fundamental para empezar a comprender por qué no solo la medicina empieza a virar sobre ciertos intereses, sino todas las ciencias, ¿no? Y precisamente en el tema de la medicina moderna está pues claramente que en el siglo XIX Louis Pasteur, que era un químico, un científico francés, es el que empieza a investigar y concluye de que hay factores externos que producen una enfermedad. Y los factores externos generalmente, o él se refiere a que hay organismos, microorganismos, bacterias, virus, que son las causantes de una enfermedad. Entonces, desde esa concepción se sugiere que el problema no está dentro del organismo de la persona, sino está afuera. Entonces nosotros podemos como que controlarlo, ver que no lavarse las manos, y no digo que sea mala práctica, ¿no? Sino que esa concepción del temor se instaura, ¿no? Porque al ser también su intención ver que el problema está en el contexto, entonces buscan las soluciones. Y ahí es donde se introduce el uso de medicamentos, ¿no? Y ahí se empieza a crecer toda este negocio de la farmacia, digamos, ¿no? Y obviamente, ¿no? Que seguramente ha ayudado en su tiempo, ha reducido, etcétera, pero la concepción se distorsiona, porque antes de Pasteur, en realidad se concentraba la medicina mucho más, con una visión mucho más holística, ¿no? No solamente veía al cuerpo como problema, digamos, el que se enferma es el cuerpo, sino también se abordaba el espíritu, el ánimo, como le decían antes, ¿no? Y antes de esa concepción, pues era totalmente distinto el abordaje de la enfermedad, ¿no? De la salud y la enfermedad. Y a partir de eso, solamente la atención se centra en el cuerpo. O sea, el cuerpo es el que se enferma, ¿no? Entonces tenemos otros factores, digamos, externos que van a remediar esa dolencia. Y justamente solamente va generalmente a paliar síntomas, ¿no? Porque no es que la medicina moderna en muchos de los casos ha encontrado la causa real de las enfermedades, sino ellos igual bajo la creencia esta de la cientificidad cree que ha encontrado precisamente las causas solamente externas, cuando sabemos ahora, hoy en día se conoce que existen más bacterias que células en el cuerpo. O sea, el cuerpo está lleno de bacterias. Entonces, inclusive dentro de una célula se puede hallar bacterias. Entonces, se supone que son nuestros enemigos. Entonces, ¿cómo vamos a concebir que el enemigo esté dentro nuestro? Entonces, se partió de ideas erradas o limitadas, ¿no? Y obviamente las bacterias han debido tener cierta función que hasta ahorita no sabemos a ciencia cierta, o hay postulados pero que no son todavía aceptados, digamos, por la academia, ¿no? Y el remedio son o los medicamentos o son las vacunas. Entonces esa concepción se instaura en el mundo, ¿no?
y todas las medicinas tradicionales, ancestrales del mundo, como la China, qué sé yo, en el Medio Oriente, todas ellas quedan desplazadas, ¿no? Como plantean el trabajo también espiritual, quedan desplazadas, anuladas, minimizadas. Noemí, sobre este tema que acabas de señalar, sobre el tema de la presencia de las bacterias en nuestro organismo, que son parte de toda nuestra estructura orgánica, están presentes en la célula, y otro principio del que se habla sobre el pH, ¿no? La alcalinidad y la acidez del organismo, y que en esa acidez efectivamente el tema de las bacterias puede mirarse así como un algo negativo, pero que también es vital. Es decir, mantener el equilibrio entre la alcalinidad y la acidez es central. Es decir, no es anular la acidez, porque la acidez es parte justamente de la vida. Solamente que la alcalinidad debe estar un poquito más elevada que la acidez, ¿no? Estoy pensando lo que has dicho sobre el tema de las bacterias. Has recurrido a Pasteur, y uno de los padres de la medicina occidental, pero que tiene una fuerte influencia o es heredera también de los conocimientos greco-árabes, que es al que se lo considera padre de la medicina cuando habla del alimento y dice que tu alimento sea tu medicina. Hay quienes han estado desarrollando esta corriente médica y dicen no solamente es lo que comes, sino lo que come la comida que comes, las modificaciones que se han ido haciendo a los alimentos y lo que también se han hecho modificaciones a la propia composición de la tierra a través de lo que el Pablo al inicio en esta presentación señalaba también sobre la crisis climática, sobre el impacto de la ciencia, sobre el cultivo, sobre la tierra misma y sobre los alimentos. Desde la medicina tradicional, ¿cómo se mira esta perspectiva en términos de la alimentación, ¿no? Es decir, esa alimentación que prácticamente uno mira ya como algo que estuviese ya, entre comillas, superado, que no es algo contemporáneo y que se mira bien ahora los alimentos de la gran industria. Desde esa perspectiva, ¿cómo podemos ir reforzando o apostando por una comida, una nutrición más integral, más sana? Que creo que también este es uno de los temas que hacen al tema de la salud. Como vuelvo a cojo tus palabras cuando decía no hay que mirar en términos de confrontar o de mirar como opuesto salud y enfermedad. Noemí. Ya, si me gustaría comentar Noemí, hemos dejado de escucharte. Si volvemos a intentar, por favor, la señal va variando. Adelante, Noemí. Bueno, esperemos retomar nuevamente el contacto. Cosas bastante valiosas las que deben recuperarse precisamente de esas lógicas que van generando, ¿no? El entendimiento que tenemos sobre cada situación que va apareciendo. Noemí, adelante, te volvemos a escuchar. Ah, ¿se cortó? Sí, te dejamos de escuchar. Así que adelante, por favor, a los comentarios de Santos. Ya, entonces voy a ser más puntual porque me estaba extendiendo. Primero que el cuerpo, pienso yo, y desde nuestras concepciones tradicionales, es que nunca va a buscar autodestruirse, ¿no? Nuestro cuerpo siempre va a adaptar. Te vamos a pedir, Noemí, si te logras ubicar en otro lugarcito para que no se pierda la comunicación. Otra vez te hemos perdido. Poquito retornamos a la música, a ver, para darle un tiempo a la Noemí para que logre tener una mejor ubicación y podamos escuchar. Mirra y copal
escuchar, a ver si te escuchamos. Adelante, Noemí. Ahora sí creo, Noemí. Dale, adelante, te escuchamos. Sí, el tiempo y también ¿cómo se dice? Cuando se atascan las carreteras, hay un alto tráfico en la comunicación, lo que también... A ver, vamos a probar ahora si estamos nuevamente con Noemí. Hemos perdido el contacto a través de un canal, pero tenemos felizmente otros canales para seguir el contacto. Ahora sí te escuchamos, Noemí, adelante. Disculpa, sí, la señal. Bueno, como retomando, justamente me gustaría abordar este tema del cuerpo, ¿no? Para que un poco baje también la intensidad de este discurso de temor. Sabemos que el cuerpo tiene una ancestralidad igual que nuestros pueblos, por tanto siempre es un cuerpo que va a buscar siempre la vida, ¿no? No va a buscar adaptarse al contexto, a las condiciones que tengan que ser, aunque estos discursos modernos piensen que busca también la autodestrucción. Yo pienso que es lo contrario, ¿no? En cuanto a la acidez y alcalinidad, cada cuerpo, en cada espacio, tiene su grado de acidez o alcalinidad, ¿no? No es que todo el cuerpo tiene que estar alcalino, ¿no? Sino, imagínense si el ingreso del estómago, donde tienen que destruirse o desintegrarse los alimentos, estuviese alcalino, nosotros estamos perjudicando a nuestro organismo porque de alguna manera estamos limitando su función, ¿no? De esa parte donde empieza a desintegrarse los alimentos, necesita ser ácido. Entonces, obviamente hay otras partes del cuerpo que es mejor que estén en ese equilibrio, ¿no? Y en esa alcalinidad, digamos. Entonces, es importante siempre tener eso presente. Y es bien cierto, el tema de los alimentos en este tiempo, por la sobreexplotación del suelo, van perdiendo nutrientes. Sin embargo, también siempre yo creo que tienen que estar presente que el territorio es sabio, nos va a ofrecer alimentos que nuestro cuerpo necesita. Si otros territorios han criado otras formas de alimentarse, es precisamente por las condiciones geográficas, físicas y biológicas que se han desarrollado en ese entorno, ¿no? Entonces, obviamente que a esa sabiduría me parece mucho más interesante recurrir, ¿no? Cuando se trata de qué alimentos voy a elegir. Y desde ahí poder hacer un diálogo, ¿no? Con qué alimentos puedo complementar, así como la ciencia nos muestra también, ¿no? De que tiene que haber un equilibrio entre el tema de proteínas, y nosotros los andinos no consumimos pues tanta proteína, ¿no? Es mucho más este tema de los carbohidratos, la energía y la contextura que tenemos que mantener en nuestro cuerpo. Entonces, eso creo que es bien importante tenerlo presente, porque nos hace ver que nuestros cuerpos también son únicos y también son diversos, ¿no? Que no todos los territorios necesitan la misma calidad, cantidad de nutrientes. Entonces, creo que eso es importante de conocerlo. Bien, sí, me hacías recuerdo, Karina, a las palabras que no se me olvidan, ¿no? De Jaime Salles, cuando recomendaba precisamente, ¿no? De que la comida debe ser de colores en primer lugar, debe ser del lugar, debe ser de la época, ¿no? Y deben ser frescos, ¿no? Y si tomamos en cuenta lo que implica cada uno de esos, cada una de esas condiciones, pues nos lleva a eso que tú dices, ¿no? De que los territorios son sabios y que generan la comida que quienes habitan en ese territorio necesitan para seguir viviendo, ¿no?
así es, completamente de acuerdo, ¿no? Solamente que como ya estamos en un mundo globalizado, pues los alimentos también han viajado, ¿no? Han caminado, se han adaptado, han tenido también seguramente sus adaptaciones ellos mismos, ¿no? Porque es distinto estar en Europa que estar en Centroamérica y obviamente en las alturas es completamente distinto, ¿no? Para los mismos alimentos.